terminado el turno de preguntas, pasamos a las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV, UIH, a la Izquierda Plural, sobre la política económica de este Gobierno respecto al rescate del sistema financiero y su contraste con un necesario rescate a los trabajadores. Para la defensa de la interpelación tiene la palabra el señor Garzón. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, subo a esta tribuna a reclamarle, a exigirle un plan de rescate ciudadano. Un plan de rescate ciudadano en contraposición con un plan de rescate bancario, con los planes de rescate bancario que está aprobando este Gobierno. Desgraciadamente, he de decir que lo hago desde un atril devaluado. Este atril está devaluado como devaluada está esta Cámara. Esta Cámara, este atril, que en otro tiempo fueron representación de la soberanía nacional, que fueron, en cierto sentido, podríamos decir, la cristalización de los sueños democráticos de este país y, podríamos decir, incluso con más fuerza y más verdad, podríamos decir que lo más importante es que fueron el lugar donde se debatía sobre el proyecto de país que se quería como sociedad. Sin embargo, ¿qué nos queda hoy de eso? Desgraciadamente parece que solo nos queda la apariencia de lo que pudo ser. La apariencia de lo que pudo ser, porque hoy somos conscientes de que no es una democracia lo que estamos viviendo, de que no estamos aquí en esta Cámara con unos instrumentos que nos permitan poder decidir cómo organizar nuestra sociedad, sino que esas decisiones se toman desde otras instancias a las que no tenemos como ciudadanos accesos. Sabemos que este sentimiento es masivo. Lo sabemos porque lo vemos continuamente en las calles, lo vimos en el 15M, lo vimos en todas las manifestaciones a posteriores del 15M y lo vamos a seguir viendo. Pero también lo vemos en las encuestas, que se refleja que la ciudadanía ya no confía en un sistema político que no le ofrece soluciones, en una ciudadanía que crece su frustración a la misma velocidad que crece la tasa de desempleo, el hambre, la miseria y la desigualdad en este país. Y es así porque este Gobierno, en última instancia, no está representando a los ciudadanos, está, en última instancia, abandonando a esos ciudadanos, metiéndolos en un cubilete y arrojándolos a un sin futuro, porque eso es, desgraciadamente, hacia lo que nos lleva este Gobierno. Por eso podemos decir que este Gobierno y esta Cámara y este atril pues han perdido una legitimidad, se ha desvanecido, se ha trasladado a la calle, pero por una razón muy sencilla, y es tan sencillo como que no es el Gobierno el que está ayudando a los ciudadanos. Piénselo, señor ministro, ¿quiénes son los que están ayudando hoy en día a los ciudadanos? ¿Quiénes son los que se ponen delante de la policía para evitar que a los ciudadanos les dejen sin casa? ¿Quiénes son los que ayudan a los desempleados? ¿Quiénes son los que ayudan a aquellos ciudadanos jóvenes que tienen que exiliarse de nuestro país porque no encuentran esperanzas de futuro aquí? ¿Quiénes son? Desde luego no es este Gobierno que dedica todos los recursos económicos y de tiempo a rescatar al sistema financiero y no a rescatar a la ciudadanía. Este Gobierno, que es precisamente el que no hace nada con esos desahucios, el que permite que la policía pues tenga que cumplir esas leyes para darle la vivienda de la gente que perdió su empleo, un empleo que se consiguió en el modelo de Estado que habían construido el Partido Popular y el Partido Socialista, un modelo de crecimiento de una burbuja inmobiliaria que se adornaba con discursos de decir siempre vamos a seguir estando igual de bien, un empleo que han perdido y que ahora pierden sus casas y ante el que el Gobierno no reacciona, pero sí reacciona la calle, poniéndose de lado de los desahuciados, de aquellos que son los más desamparados y los más desfavorecidos por esta situación. El Gobierno, sin embargo, señor ministro, lo que hace es socializar las pérdidas de esta crisis, lo que hace es socializar las pérdidas igual que si privatizaron las ganancias, porque durante toda la burbuja inmobiliaria, aquellos sujetos económicos, las constructoras, las inmobiliarias, las grandes fortunas, los grandes bancos, no compartieron sus ganancias con la sociedad, no lo compartieron, al contrario, aprovecharon todos aquellos instrumentos, como los paraísos fiscales, para seguir enriqueciéndose a costa del resto de la sociedad. Y hoy, cuando esos mismos sujetos, cuando esas mismas grandes fortunas y grandes empresas nos conducen a esta crisis económica, ante lo que nos encontramos es
es ante un Gobierno que presto acude a salvarles sus negocios y a socializar las pérdidas. ¿Cómo es posible, señor ministro, que este Gobierno justifique un rescate de 100.000 millones de euros cuando ya hemos tenido ayudas al sistema financiero de más de 100.000 millones de euros también antes de este nuevo rescate? ¿Cómo es posible que este Gobierno no se haya planteado la posibilidad de hacer ese plan de rescate ciudadano que hoy demandamos? Sé, señor ministro, que me va a contestar que salvar al sistema financiero es una imperiosa necesidad para reactivar la economía, pero en primer lugar es falso y en segundo lugar pues no va a funcionar incluso aunque fuera cierto las medidas del Gobierno. Por una razón muy sencilla, señor ministro, no estamos salvando el sistema financiero. El sistema financiero no es solo aquellos nombres que adornan los edificios con nombres como Bankia y demás. El sistema financiero es un conjunto de actores que va más allá de ese nombre. Son también los trabajadores del sistema financiero, son los accionistas, son los depositantes, son, en última instancia, un conjunto de sujetos. Pero a esos no se les está salvando, señor ministro. Si se hubiera salvado el sistema financiero, el año pasado no se hubieran perdido 14.000 empleos en todo el sistema financiero. De modo que podemos entender que todos los recursos empleados por este Gobierno no han sido para salvar el trabajo a los empleados del sistema financiero. Tampoco lo ha sido para salvar a los accionistas. Tenemos el caso de Bankia, en el cual podemos decir que incluso el Gobierno no ha hecho nada para evitar que se estafara a los accionistas de Bankia. Tampoco a los estafados por las estafas preferentes, que van a tener que asumir las pérdidas de un timo que les hicieron sin ninguna obstrucción por parte del Gobierno. Y incluso podríamos decir también que a los depositantes tampoco se les salva, porque el Fondo de Garantía y Depósitos se está utilizando para otros fines que no son para dar la confianza a esos depositantes. Y por no hablar del empobrecimiento al que se les está sometiendo a toda la ciudadanía con las medidas de austeridad de este Gobierno. En definitiva, si no está salvando a estos sujetos, ¿a quién está salvando el Gobierno? El Gobierno está salvando, señor ministro, claramente a los acreedores de los bancos españoles, a los tenedores de bonos de los bancos españoles. ¿Y quiénes son? Pues solo hay que ir a consultar los datos a los datos oficiales para comprobar que la mayor parte de la deuda de los sistemas financieros español la tienen los bancos alemanes y los bancos franceses. Es a ellos a quien se está rescatando, es a los bancos alemanes y a los bancos franceses a quienes se está rescatando con el dinero de la Unión Europea, con nuestro dinero en última instancia. Y es así porque si se hubiera dejado quebrar a los bancos, los principales perjudicados serían esos bancos alemanes y esos bancos franceses, fundamentalmente, que tendrían que haber asumido las pérdidas y podría haberse dado un efecto dominó. El Gobierno, al hacer estas medidas, lo que hace es salvarle los negocios a estos sujetos a costa del resto de la sociedad. Es tan claro, señor ministro, que el rescate español ha sido debatido y aprobado en el Parlamento alemán y no aquí. Es tan claro que quienes debatían en el Parlamento alemán y quienes aprobaban y querían apoyar esa medida de rescate reconocían que era un rescate a sus propios bancos y no a la economía española. Sin embargo, señor ministro, mientras esto ocurre, el Gobierno lo que hace son implantar duras medidas de ajuste sobre la ciudadanía, sobre la población española. Y dice que está triste que el Gobierno no quiere hacerlo, pero realmente si el Gobierno está encantado, si por primera vez puede hacer todo lo que pretendía hacer y echarle la culpa a otro, al Fondo Monetario Internacional, a la llamada Troika, a la herencia recibida, a Zapatero, por supuesto que tienen responsabilidad. Pero ¿qué es lo que hace que le obliga al Gobierno a rescatar bancos y no a rescatar a la ciudadanía? ¿Qué es lo que le obliga al Gobierno a no dejar de pagar al sistema financiero, a no dejar de pagar los compromisos con el Ministerio de Defensa y así dejar de pagar los compromisos con la sanidad y la educación? A eso no le obliga otra cosa que no sea la ideología de este Gobierno, es decir, el modelo de sociedad que subyace detrás de toda política económica de este Gobierno. Un modelo de sociedad profundamente injusto, un modelo de sociedad que promueve la desigualdad. En esencia, por lo tanto, nos encontramos ante un Gobierno con una ideología muy clara, muy nítida y que refleja, que apoya a una minoría social en este país, a una minoría que, en cualquier caso, se apoya sobre una mayoría
los votantes del Partido Popular, que por otra parte han sido profundamente estafados cuando el Gobierno pues no cumple su programa electoral, que era, como decíamos ayer, el único hilo de legitimidad que le conectaba con la ciudadanía. Ese hilo de legitimidad que el Gobierno pues renuncia a mantenerlo, incumpliendo el programa electoral y, por lo tanto, gobernando de forma ilegítima y sin ninguna intención de convocar un referéndum como nosotros le pedimos, como le pide la calle. Una calle que demanda más democracia, que demanda recuperar las instituciones democráticas, que demanda que la ciudadanía, en última instancia, pueda tomar decisiones y pueda influir en las decisiones que le van a afectar a su vida y a la forma de organizarnos como sociedad. Se podrían hacer muchas cosas, señor ministro, con un plan de rescate ciudadano. Se podrían impedir los desahucios, que son una de las principales preocupaciones. Se podría evitar el hambre que está surgiendo en nuestro país. Se podrían tomar medidas drásticas para evitar que 600.000 familias que hoy en día no tienen ningún ingreso pudieran sobrevivir sin tener que depender de un colchón familiar, que es, en última instancia, también lo que el Gobierno ha derivado toda su política social, en el colchón familiar. Y, sin embargo, el Gobierno lo único que hace es limitar los sueldos del sistema financiero de los grandes banqueros a 500.000 euros anuales. Pero, sin embargo, el mensaje que le lanza a los parados que están recibiendo una prestación es que tienen que trabajar gratis. Ese contraste, esa forma de entender la sociedad es un mensaje muy claro que nos está quedando a nosotros, que nos está quedando a la ciudadanía. Un mensaje que claramente se ve por la diferente vara de medir, por la forma de asumir y afrontar problemas sociales como son la corrupción, la delincuencia de cuello blanco u otros elementos que reflejan que este Gobierno lo único que está buscando es tapar agujeros a la banca, como decía antes, alemana y francesa fundamentalmente, a costa del resto de la sociedad, a costa de nuestros impuestos. Se ha dicho, lo ha reconocido el presidente del Gobierno hace un momento, señor ministro, hoy los impuestos españoles, la mayor partida que se va de esos presupuestos generales del Estado es para pagar intereses de la deuda. Intereses en gran parte profundamente ilegítimos, intereses que se derivan de mecanismos financieros y económicos de una estructura europea profundamente injusta y sin sentido, por la cual el Banco Central Europeo financia al 1% a los bancos y a los Estados pues les deja tener que acudir a un mercado y conseguirlo al 5, al 6, al 7, si no más. Esa arquitectura hace que al final los Estados tengan que endeudarse y que nuestros impuestos, lo que pagamos con nuestro trabajo, pues tengamos que dedicarlo a pagar a esos sujetos que han estado especulando contra nosotros mismos. Y mientras el fraude fiscal campa a sus anchas, mientras los delitos de cuello blanco se quedan prácticamente sin investigar, mientras este y el anterior Gobierno indultan a los pocos banqueros que han podido ser imputados por diferentes cuestiones, mientras eso sucede, el contraste es un Ministerio del Interior que acude presto, raudo y eficaz a llamar a la policía a detener cuando son los pobres y los comunistas los que están haciendo actos simbólicos para denunciar esta gran estafa. Ese contraste también lo ve la ciudadanía y el Gobierno haría mal en ignorarlo. La última interpelación, señor ministro, que tuve la oportunidad de hacer aquí, a usted también, le decía que, con respecto a la comisión de investigación que jamás se aprobó y que no parece el Gobierno que quiera aprobar, envidiaba algunos aspectos de la democracia estadounidense que permitían mayor transparencia de lo que hoy se permite, por ejemplo, en esta Cámara. Hoy le traigo otro ejemplo, el ejemplo de Islandia, un ejemplo de una sociedad que consigue abrir un proceso constituyente, que consigue investigar y responsabilizar y culpar a los banqueros, que consigue ponerse a las riendas de su futuro. Y es lo que queremos para esta sociedad. Queremos un proyecto de país, tenemos un proyecto de país y queremos instituciones que nos permitan ponerlo en marcha, no instituciones como esta, totalmente neutralizadas por el Gobierno y por el diseño de la arquitectura de la Unión Europea. Por eso nosotros decimos, insistimos, en que la legitimidad... Señor Garzón, se acabó su tiempo. Un minuto. 15 segundos. Vale, 15 segundos, señora. Nosotros, insistimos, la legitimidad se ha trasladado a la calle y con ellos nosotros vamos a estar este sábado manifestándonos en Madrid, reclamando más democracia y, sobre todo, un modelo de país que el Partido Popular y este Gobierno no tienen cuando claramente se posicionan del lado de los bancos y no de los ciudadanos. Muchas gracias. Señor Garzón. Gracias, señora presidenta. Señor Garzón, yo no soy diputado, pero
lo que puedo decirles es que respeto absolutamente la legitimidad de esta Cámara. Aquí es donde reside la soberanía popular. Y por eso mismo voy a intentar contestarle porque usted es un representante de la soberanía popular. Y yo soy un miembro de un gobierno que debo intentar contestar a los planteamientos que usted ha hecho. Que no es fácil porque, lógicamente, usted me mezcla sentimientos con razonamientos de rescate de ciudadanos versus rescates de los bancos y creo que, sinceramente, no es un planteamiento excesivamente serio y con la suficiente profundidad desde el punto de vista de lo que es la problemática actual de la economía española. Yo simplemente le diría una cuestión. El objetivo fundamental del Gobierno no es la prima de riesgo, no es el rescate de los bancos. El objetivo fundamental del Gobierno desde el punto de vista de la política económica es conseguir que la economía española vuelva a crecer y vuelva a generar empleo. Si no se consigue en los próximos trimestres una modificación de la situación que llevamos viviendo en los últimos 5 años, será imposible, como decía anteriormente, comentaba usted, que efectivamente se sigan manteniendo las prestaciones sociales. La mayor garantía para el estado del bienestar, que yo defiendo, es la generación de crecimiento económico, de prosperidad y de empleo. Si eso no se consigue, vuelvo a repetir, entonces estaremos poniendo en riesgo lo que es el estado del bienestar. Yo simplemente aquí no voy a hacer un repaso de las medidas que ha tomado el Gobierno, sé que usted no las valora, es inútil, ¿no?, en última instancia, un debate de este tipo. Usted hablaba anteriormente de los desahucios. Los desahucios, sabe usted perfectamente que este Gobierno, por primera vez, planteó, a través de un código de conducta, que después, cuando se asumía, que fueron asumidos por todas las instituciones financieras, suponía su obligatorio cumplimiento, pues ha supuesto, lógicamente, un avance muy importante en el planteamiento. Y veremos los resultados, porque hay una comisión de seguimiento y, como sabe usted, además, yo suelo ir bastante a la Comisión de Economía y Competitividad y les diré cuáles han sido los resultados. Verá usted que los resultados son positivos desde el punto de vista de lo que es la implicación de la implementación de este código de conducta sobre el comportamiento de los desahucios, el comportamiento de la dación de pago por parte de las entidades financieras. Por otro lado, también permítame que le diga que este Gobierno ha tomado medidas desde el punto de vista de la equidad. Somos conscientes, en última instancia, que la economía española ha acumulado problemas y que la corrección de estos problemas es dolorosa. Es decir, yo no diferiría mucho de su planteamiento respecto del tema del endeudamiento. Es cierto que del año 2003 al año 2007, al año 2008, por ejemplo, el endeudamiento de la sociedad española se incrementó notabilísimamente, especialmente del sector promotor inmobiliario. Pasamos de 75.000 millones de euros a estar por encima de 325.000 millones de euros. Y eso, lógicamente, se tuvo que hacer, además, con apelación a los recursos internacionales. Y eso es lo que ha llevado a nuestro endeudamiento exterior. Sin embargo, ahí también hay otro componente, que es el componente de la burbuja inmobiliaria, que yo acepto con usted, cuya corrección en estos momentos está teniendo implicaciones desde muchos puntos de vista. Y, por último, también tuvimos una pérdida de competitividad. Las consecuencias para la economía española las conoce usted exactamente igual que yo. Fueron unas consecuencias en términos de generación de paro, ya que la regulación del mercado laboral expulsaba. Es decir, la forma natural que tenía el mercado laboral en España de ajustarse a las condiciones de demanda, a diferencia de lo que ocurre en otros países, era echar a los temporales, que además eran los jóvenes. Y eso es lo que el Gobierno va a intentar modificar. Y, por otro lado, también tuvo implicaciones desde el punto de vista de lo que son las cuentas públicas. España perdió prácticamente entre 60 y 70.000 millones de euros de ingresos que considerábamos que eran estructurales y que estaban ligados a esa situación de burbuja inmobiliaria. Y, por último, también tuvo un impacto desde el punto de vista de lo que son los bancos. Usted me dice, deje de rescatar los bancos, vaya a rescatar a los ciudadanos. En última instancia, bueno, pues es una frase fácil, simple, sencilla, con un cierto componente y tinte demagógico. Yo lo que le digo en última instancia, señor Garzón, es que cuando en la historia económica mundial se dejaron caer al sistema financiero, por ejemplo, la Gran Depresión, las caídas del PIB no fueron del 3 o del 4%, las caídas del PIB fueron del 20, del 25%, porque la desconfianza que se generó en el sistema fue brutal. Y además se dieron lugar a movimientos, y eso está en la historia económica reciente, absolutamente extremistas que llevaron, por desgracia, a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista del G20, desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, desde el punto de vista de la Unión Europea, el planteamiento es totalmente distinto.
Hay que evitar que se generen situaciones de desconfianza generalizadas. Y ello exige, en última instancia, también planteamientos claros. Mañana yo traigo a esta Cámara la aprobación del Real Decreto Ley en el cual se establece un nuevo sistema para la prevención de las crisis bancarias, con dos principios fundamentales, si me permite usted. En primer lugar, en contra de lo que usted decía, es la defensa absoluta de los depositantes. Usted dice que los accionistas, usted cuando le interesa defender a los accionistas le parece bien y otras veces en los accionistas pues le parece mal. Es que no sé cuál es su crítica en relación con el tema de los accionistas, pero ahí lo que se dice es, en primer lugar, los que tienen que perder todo son los accionistas, después los siguientes, y los últimos que no pueden perder nada son los depositantes. Y ese es el principio fundamental que tenemos que tener en la cabeza. Y el segundo es que en estos rescates bancarios, como usted los califica, estos programas de asistencia financiera, se tiene que producir una situación en la cual se minimicen los recursos utilizados de los contribuyentes. Y ahí es donde efectivamente todos tenemos que trabajar y por eso yo espero mañana, no sé si será usted el que intervendrá o no intervendrá, cuáles son planteamientos en relación con el Real Decreto Ley que traemos, que tiene esos dos principios básicos de funcionamiento. Por otro lado, también yo le diría que en el ámbito del mercado laboral, las medidas tomadas por el Gobierno lo que van buscando, en última instancia, es hacer frente al mercado laboral que peor se comportó en Europa y en los países de la OCDE durante la crisis. Vuelvo a repetir, es absolutamente inasumible, absolutamente inaceptable que una economía como la española se ajuste ante las situaciones cíclicas de evolución de la demanda como se ajustaba a la nuestra, despidiendo a los temporales. Eso es lo que se quiere evitar de alguna forma, de un modo absolutamente claro, y para ello va dirigida nuestra reforma laboral. Por otro lado, también se están tomando medidas en otros ámbitos. Desde el punto de vista fiscal, usted sabe perfectamente que en la modificación del IRPF recargó más a aquellos que más tenían, a los tramos más altos de renta. Y, por otro lado, también, en el caso de la subida del IVA, por ejemplo, del IBI, sabe usted también perfectamente que lo que se buscaba era gravar aquellas viviendas que estaban por encima del 50%, por encima de la media desde el punto de vista de su valor. El Gobierno, señorías, señor Garzón, señorías, es consciente de que ha pedido sacrificios a la sociedad española. Es consciente de que la situación no es sencilla, es consciente que hay desequilibrios acumulados profundos, es absolutamente consciente, a su vez, que la corrección de estos desequilibrios va a tomar su tiempo. Yo simplemente lo que le diría al respecto, si usted me lo permite, es que igual que cuando se crecía al 4% y se creaba empleo hace 5, 6, 7 años, se estaban poniendo las semillas, se estaban poniendo las bases de lo que eran los problemas que estamos viviendo en estos momentos. También le puedo decir que ahora que estamos en una situación de crecimiento negativo, de destrucción, desgraciadamente, de empleo, también se están poniendo las bases de la corrección de los problemas actuales y de nuestro crecimiento futuro. Ese es el objetivo del Gobierno. Es el único objetivo en estos momentos, de volver al crecimiento económico y volver a la generación de empleo. Si no es así, entonces tendremos muchas más dificultades desde el punto de vista de lo que es la sostenibilidad de la economía española. Y ahí hay dos elementos fundamentales. Una primera, del necesario ajuste fiscal, que se tiene que hacer al ritmo adecuado. Y ahí hemos llegado a un ritmo de ajuste con nuestros socios europeos que, de alguna forma, creemos que es el adecuado para evitar que se produzcan efectos adicionales negativos. Pero es imprescindible. Señor Garzón, a veces usted habla de los especuladores de la deuda pública. Si hay alguien que no especula, normalmente son los compradores de deuda pública, son los inversores más conservadores, más estables que existen. Y ahí, como ha visto usted, pues nos hemos encontrado con situaciones en las cuales los intereses se han incrementado de una forma notable como consecuencia de una situación de déficit público y como consecuencia de las dudas que existían sobre el proyecto del euro. Y ahí es donde, tanto desde el ámbito doméstico, con los esfuerzos de consolidación fiscal, con un reparto equitativo de la carga y también desde el punto de vista de lo que son las instancias comunitarias, como está ocurriendo en las últimas semanas, es donde tenemos que ir reduciendo, lógicamente, ese peso de la carga de intereses. Y, por otro lado, las reformas estructurales. Porque, le vuelvo a repetir, por subyacente a lo que es la situación de endeudamiento muy elevado, muy intenso de la economía española, que ya se está empezando a corregir, y también subyacente a un ajuste inmobiliario que usted conoce perfectamente igual que yo, lo que hay es una economía competitiva.
Hay una economía que tiene empresas capaces de ganar cuota de mercado en los mercados internacionales. Hay una economía que tiene capacidad para avanzar en lo que son mercados distintos, incluso de los propios europeos. Nuestra cuota de mercado extracomunitaria se ha ido incrementando de forma notable en los últimos meses, en los últimos años. Tenemos una economía que genera un superávit comercial con el resto de la zona euro. Ahí es donde se van a afianzar las medidas del Gobierno, sabiendo perfectamente que en la corrección de los desequilibrios tendremos lo que es, en última instancia, esa capacidad de crecimiento y de generación de competitividad de la economía española. Y ahí es, a partir de ese crecimiento y de esa competitividad, cuando efectivamente se empezará a generar empleo, y a partir de esa generación de empleo, entonces tendremos un estado de bienestar mucho más sostenible. Ese es el planteamiento de la política económica del Gobierno, más allá de lo que son un batiburrillo, si me permite usted, señor Garzón, de consideraciones, porque en última instancia ahí es el entorno en el cual se mueve España, el entorno de la Unión Europea, el entorno de la Unión Monetaria, que ha proporcionado y va a proporcionar prosperidad a la sociedad española. Muchísimas gracias. Señor ministro, precisamente porque creemos que debería residir aquí en este Parlamento la soberanía popular, es por lo que denunciamos la deriva autoritaria de este Parlamento y denunciamos que no se están dando las circunstancias para que esto sea el lugar donde reside la soberanía nacional. De hecho, y a modo de anécdotas, y toda la ciudadanía comprenderá que no tiene ningún sentido que el grupo que da soporte al Gobierno, el Partido Popular, haga 10 preguntas de control al Gobierno y la oposición Izquierda Unida solo puede hacer una. Eso es una deriva autoritaria porque todos hemos escuchado la naturaleza de las preguntas del Partido Popular. En cualquier caso, lo más importante quizás sea pues su proyecto de país. Yo sé que el Gobierno dice que quiere recuperar el crecimiento económico, que quiere recuperar el empleo. Pero lo que digo es que lo quiere recuperar cambiando el modelo de sociedad. Lo quiere hacer porque quiere convertir a España en una especie de China, que sea un país potencialmente que exporte sus productos y lo haga de forma competitiva, pero una competitividad entendida como bajos salarios. Por eso la disminución en los gastos en el presupuesto a investigación y desarrollo. Yo sí valoro las medidas del Gobierno, lo que pasa es que no las comparto, precisamente por esta cuestión, por el modelo de sociedad que subyace a esta visión de cómo tiene que ser la economía, cómo ha de crecer el crecimiento, cómo ha de crecer la economía. Usted sabe perfectamente que le planteo muchas posiciones en la Comisión de Economía y, por lo tanto, no tengo tiempo suficiente aquí para ir desglosándole todo nuestro programa electoral, nuestro proyecto de cómo debe de crecer nuestra economía. Pero sí le diré una cuestión, señor ministro. Lo que yo digo sobre el endeudamiento es tan fácil de comprender de por qué el Gobierno se endeuda para pagar a los acreedores internacionales poseedores de los bonos del sistema financiero o por qué se endeuda para pagar helicópteros de combate, aviones de combate, misiles, y no se endeuda o restringe el techo de deuda y el techo de gasto para la sanidad y la educación. Esas son opciones, elecciones que ha tomado este Gobierno que solo se pueden explicar desde la ideología. Habla usted también de mercado laboral. A lo mejor a usted no le parece un hecho anecdótico, pero a mí me parece bastante simbólico. Precisamente en la Comisión de Empleo nos han advertido de que en los próximos meses vendrán 2 comisiones del Parlamento alemán, la de presupuestos y la de empleo. Podría ser casualidad, pero yo no lo creo. Yo creo que vienen realmente a comprobar cómo estamos haciendo las cosas, porque son realmente ellos quienes deciden. Por eso decía antes que se había aprobado el rescate en el Parlamento alemán, y no aquí. Aquí no lo hemos debatido. Aquí no hemos debatido el memorándum, ni parece que el Gobierno tenga intención de debatir con el resto de grupos el resto de política económica, si no es profundamente obligado por las circunstancias. Por supuesto que mañana hablaremos del Banco Malo, y sí, seré yo también quien tenga la oportunidad de hacerlo, del Banco Malo y de las reformas financieras, de otra nueva reforma financiera más de un Gobierno. De hecho, solo hay que sumar cuántas reformas financieras ha hecho este Gobierno y el anterior y sumar todo tipo de reformas e iniciativas que toma para salvar a la ciudadanía, para comprobar cuáles son las prioridades de este Gobierno. Y sí, el Banco Malo, el endeudamiento, la burbuja inmobiliaria, ya hemos debatido de estos temas en la Comisión de Economía y sabemos que los bancos hoy tienen un gran cúmulo de activos heredados de esa burbuja inmobiliaria. Están sufriendo la resaca, tienen viviendas, suelo y otro tipo de activos que no valen lo que dice que vale. Y ahora el Estado se los va a comprar a un precio por supuesto muy superior al precio de mercado. De esa forma se socializan las pérdidas, por más que el Gobierno intente disfrazarlo con alguna retórica como la que usó para Bankia,
una entidad profundamente quebrada por sus relaciones con el sector inmobiliario y de la construcción y sus íntimas relaciones con el sector político conservador madrileño. Esa entidad quebrada profundamente y que ya está en juicio y afortunadamente seguirá y podremos saber lo que ha pasado, una entidad que ha sido rescatada por el Estado, y ahí hay una socialización de pérdidas tan evidente que ni el Gobierno puede ignorarlo. Y, por supuesto, en definitiva, nosotros sí tenemos un proyecto de país y eso es lo que nosotros estamos demandando, un proyecto de país con más democracia, que la economía no es efectivamente solo la prima de riesgo. De hecho, usted sabe que en otras ocasiones lo que nosotros juzgamos es que su proyecto económico precisamente no va a funcionar. No va a funcionar porque parte de premisas erróneas. Lleva un modelo de sociedad con más desigualdad, más miseria y, por supuesto, más estallidos sociales, porque no hay sociedad humana que pueda tolerar lo que desde la troika se impone y el Gobierno asume como propio, pero a nadie se le escapa, y eso es lo que se escucha en la calle, en cualquier parte y en las manifestaciones, es que realmente no es este Parlamento ni es este Gobierno el que toma las decisiones, sino precisamente esas entidades internacionales de la llamada troika. Por lo tanto, señor ministro, tendremos muchas más oportunidades, pero queda aquí constancia de nuestra posición como denuncia del no proyecto de país de este Gobierno que nos deja sin futuro a toda la población y, señor permítame Garzón, la apreciación especialmente a los más jóvenes. Muchas gracias. Acabó su tiempo. Gracias. Señor ministro de... La verdad es que sigo sin saber bien qué contestarle, ¿no? Porque vuelvo a repetir, el hilo director de su planteamiento, de lo que ha sido su intervención, es difícil de seguir, ¿no? Pero voy otra vez a intentar reiterar algunas cuestiones que son fundamentales, ¿no? Y que usted ha hecho referencia, ¿no? En primer lugar, bueno, si hay algo que estamos lejanos de ellos es del modelo chino. Es decir, evidentemente España es un país competitivo, pero España es un país competitivo, pero su competitividad no se tiene que basar en salarios bajos, se tiene que basar en la productividad, se tiene que basar en la educación, en el capital humano y se tiene que basar de alguna forma también en lo que es el desarrollo de la investigación, de lo que es productos de valor añadido elevados, que cada vez tienen un porcentaje mayor de participación de las exportaciones españolas. Yo le recomendaría, señor Garzón, que se viera usted, se os lo puedo mandar cuando usted quiera, lo que es la evolución de la composición por productos de la exportación española. Y se dará cuenta que lo que son los componentes de exportación en los cuales el salario es muy importante se ha ido reduciendo y ha ido ganando peso todos aquellos en los cuales el valor añadido derivado del capital humano, el valor añadido de lo que es la investigación y el desarrollo, ha ido generando cada vez un porcentaje mayor del mismo. Por lo tanto, ese es el modelo que yo quiero. Ese es un modelo, en última instancia, en el cual se compite no por salarios bajos, se compite por productividad, se compite por diseño, se compite por capacidad de haber generado conocimiento anteriormente incorporado a esos productos de exportación. Y ahí es donde está la situación de la economía española. Déjeme que le dé otro ejemplo. Tradicionalmente España era un país que tenía superávit en el sector servicios, sobre todo en el sector turístico, por el sector turístico. Bueno, pues dejamos aparte el turismo, que seguimos teniendo un superávit claro, el resto del sector servicios sigue siendo superavitario. Ahí es, en el sector servicios, en la exportación de servicios, hay, por ejemplo, pues exportación de servicios de ingeniería, de asesoramiento a empresas, de asesoramiento a proyectos muy importantes, y ahí se pone de manifiesto que la economía española es competitiva y tiene capacidad para de alguna forma ganar cuota de mercado en lo que es el comercio internacional. Después vuelve usted a hacer una referencia al endeudamiento, al déficit público, etcétera. El endeudamiento público es consecuencia del déficit público. Y ahí, si usted revisa lo que son las partidas fundamentales de nuestro presupuesto, está muy claro, es muy claro lo que se genera. Es decir, España, el problema que tiene fundamentalmente es que hemos perdido, yo decía anteriormente, entre 6 y 7 puntos del PIB como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, y en estos momentos nos encontramos con que efectivamente eso que hay que cubrirlo. Yo estoy de acuerdo con usted en una cuestión, es decir, cuando uno ve lo que es el peso del gasto público de España, es absolutamente cierto que ese peso está por debajo de la media comunitaria. Nuestro problema en estos momentos es de capacidad de generación de ingresos. Pues por eso es tan fundamental lo que comentaba anteriormente el Ministerio de Hacienda, de todo lo que es la lucha contra el fraude fiscal, y tenemos que intentar cubrir lo que ha sido esa caída de los ingresos derivada de la burbuja inmobiliaria. Por otro lado, también usted me dice que el MOU se aprobó en el Parlamento alemán y no se aprobó en el Parlamento español. ¿Sabe usted que yo he estado
3, 4 veces, y que volveré en las próximas semanas a hablar del MOU, de la ejecución del MOU, y no ha habido ni otro ministro de Economía que haya ido tanto a la Comisión de Economía y de Competitividad como yo he ido, y como le he estado explicando en lo que es el MOU. El MOU, en última instancia, son hasta 100.000 millones de euros, con una vida media de 12 años y medio, con un periodo de gracia de 10 años, a un tipo de interés de este primer tramo del 1,5%. Son condiciones extremadamente favorables desde el punto de vista de lo que es la recapitalización de los bancos. Y estoy convencido, aparte de que no se va a utilizar la totalidad de los 100.000 millones de euros, como iremos viendo en los próximos días, también que la economía española, que el sector financiero español será capaz de devolver rápidamente ese préstamo. Y por último, usted vuelve otra vez a repetirme el tema de la burbuja inmobiliaria. Si la burbuja inmobiliaria, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que efectivamente ha generado unos legados en los balances bancarios que efectivamente hay que limpiar, y del banco malo. De todo eso hablaremos mañana, pero le puedo decir una cuestión. El banco malo va a estar diseñado para no generar pérdidas al contribuyente, porque los dos objetivos fundamentales en el ámbito de lo que es la reforma financiera es, vuelvo a repetir, uno, la defensa de los depositantes y, en segundo lugar, minimizar el impacto desde el punto de vista de los recursos públicos. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro.